No estoy grabando, me parece. Ahora sí sale el cartelito de grabando. Espérate que no sé lo que está pasando realmente. A ver. Pausar, detener. No quiero. Ahí está grabando. Perfecto. Ahora sí. Entonces tiene una compuerta de cátodo y una compuerta de ánodo, este dispositivo en particular. Quiere decir que si yo pongo un pulso positivo en el pin de la compuerta ánodo, yo le pongo un pulso positivo o a la compuerta de cátodo le pongo un pulso negativo, evidentemente yo apago esto. Y generalmente los SCS trabajan como dispositivos en serie. O sea, en este caso tengo un transistor auxiliar, el dispositivo propiamente dicho. Suponete que este dispositivo yo lo tenga actuado como un circuito serie. Entonces, basta con o bien controlar una de las compuertas con la polaridad que corresponde, o encender con un transistor auxiliar, ¿sí? Con un pulso positivo, conmuto la base, con un pulso negativo no lo hago conducir. Quiere decir que yo puedo interrumpir la corriente de este circuito serie actuado con un SCS, o bien controlando las compuertas, o bien controlando la polaridad del circuito de un transistor, para interrumpir la corriente que circula por el circuito serie. Y lo mismo si esto fuera un circuito en derivación. Si esto está conmutado, si yo coloco un dispositivo externo que derive la corriente de conducción por un transistor, si lo pongo en conducción, yo hago que este dispositivo SCS se apague. O lo puedo apagar a través de las compuertas o a través de un dispositivo auxiliar, como en este caso. Eso es una cuestión que depende de cómo querramos nosotros optimizar el circuito en particular. Siempre que nosotros disminuyamos la corriente por debajo de la mínima, que era la corriente de mantenimiento, ¿sí? El circuito se extingue. En este caso, yo al transistor lo haría equivalente como si fuera una llave. Cuando lo pongo en apagado, esto queda abierto, por lo tanto la corriente disminuye y se apaga el SCS. Eso es lo que yo quería comentarles para que recordaran el dispositivo en particular. Otro dispositivo que habíamos visto también, si no recuerdo mal, a ver, lo voy a compartir, era el DIAC. A ver si lo puedo compartir. Acá, y lo comparto aquí, el DIAC. El DIAC eran dos diodos Shockley en antiparalelo, de forma tal de que yo lo puedo trabajar no solamente con tensiones y corrientes positivas, sino que lo puedo hacer trabajar con corrientes y tensiones negativas. O sea, dos diodos Shockley en antiparalelo permiten trabajar con este dispositivo para señales de alterna. Entonces, el DIAC era una sigla que significaba diodo para corriente alterna, DIAC. Y habíamos establecido que al ser en alterna las características del antiparalelo de dos diodos Shockley, carece de sentido hablar de ánodo y cátodo. Por lo tanto, los terminales son ánodo 1 o ánodo 2, o terminal principal 1, terminal principal 2, o main terminal 1 o main terminal 2, pero siempre diferente a una polaridad. Como esto es alterna, no tiene polaridad.
Entonces se llaman terminales principales, en este caso ánodo 1 o ánodo 2, como está presentado acá. Y estos tienen un trabajo o un desempeño en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante. Es decir, que cuando la tensión aplicada al dispositivo es positiva con respecto al cátodo, ¿sí?, lo que ocurre es que el dispositivo pasa de un estado de bloqueo a un estado de conducción y hay que limitar externamente con una resistencia la corriente que circula de forma tal de tenerla en un valor prefijado. Y lo que habíamos comentado que era una conexión de un diodo Shockley en un sentido, en antiparalelo con un diodo Shockley, ¿sí?, equivalente, con dos transistores en configuración de realimentación positiva o de acción regenerativa. Entonces, cuando el ánodo 1 con respecto al ánodo 2 es positivo, ¿sí?, lo que entra en conducción es Q1 y Q2. ¿Sí? Y cuando el ánodo 1 es negativo y el ánodo 2 es positivo, entra en conducción Q3 y Q4. Con tensiones negativas, lo que está presentado acá. La caída de tensión en el dispositivo, lo habíamos comentado, era la tensión colector-emisor del primer transistor y la tensión base-emisor del segundo, o sea, 0,7, 0,8, 0,9 voltios normalmente es la caída de tensión en el dispositivo en conducción. Y habíamos hecho un comentario, a ver si lo tengo por acá, con respecto al DIAC, que había, a ver si lo podemos observar, la parte del DIAC, acá está. ¿Esta parte la están observando, chicos? Sí, sí. Sí. Habíamos hablado de los DB3 y los DB4, si ustedes recuerdan. El DC34 es un diodo que generalmente es como el DB3, pero para tratamiento superficial. Entonces, cuando habíamos hablado del DB3, decíamos que la tensión en la cual se produce el disparo, como si fuera un diodo Shockley, con la diferencia de que el umbral es diferente al diodo Shockley. En este caso es en el orden entre 32, entre 28 y 32 voltios, 36 voltios, si ustedes recuerdan. Y en el caso de los DB4 andaba entre los 40 y 45 voltios aproximadamente. Entonces, esa era la representación de la característica que tienen estos diodos en particular. Y después hablamos de las siglas que tenían, que la vimos en los SCR, que eran las corrientes repetitivas de pico, máximo, la potencia del dispositivo, miren lo que maneja, 150 milivatios, por ejemplo, son muy chiquititos. Parámetros térmicos, al ser tan chicos estos dispositivos, la resistencia térmica entre la juntura y el ambiente es realmente grande este valor, 400 grados centígrados sobre vatio. Y después habíamos hablado de la tensión en la cual se logra el disparo, que era entre 28 y 35, o entre 32 y 40, por ejemplo, entre 28 y 36 para el DB3, entre 35 y 45 para el DB4, y entre 30 y 38 aproximadamente para los DC34. El BBO es la tensión de ruptura, es el voltaje de breakover. El voltaje de breakover era el punto de disparo, punto de decisión, en el cual pasa de bloqueo a conducción. Por supuesto, para ese valor de tensión de breakover corresponde una corriente de breakover, que normalmente son valores en orden de los microamperes.
entre 50 y 100 microamperes son valores como normales de funcionamiento. Y por otro lado, habíamos hablado de que existe como una asimetría entre el breakover positivo y el breakover negativo. Ese valor de variación puede andar en el orden de los más o menos 3 voltios. De estos valores en particular, de un cuadrante con respecto al otro, puede haber una diferencia. Supónganse que en este el breakover sea de 32 y en el otro caso que sea de 35, negativo. Entonces, el salto de variación es más o menos 3 voltios. Y hablamos de la tensión de salida que disponen estos dispositivos para actuar sobre la compuerta de un SCR o un TRIAC en el orden de los 5 voltios. Y otro dato a tener en cuenta era el tiempo de crecimiento que tenían estos DIAC. Era 1,5 microsegundos, por ejemplo, en el caso de las especificaciones. El circuito de prueba básico era un circuito de constante de tiempo aplicada a la línea, el DUT, que era el transistor, el DIAC, el que estamos hablando, este es un símbolo del DIAC propiamente dicho, y una carga y generalmente en el orden de los 20 ohmios. Entonces, cuando hablamos del tiempo de crecimiento, es la transición entre el 10% y el 90% del valor de la corriente máxima. Quiere decir que la excursión entre el 10% y el 90% de la máxima corriente que se puede desarrollar es la medición del tiempo de crecimiento. Y esta sería la respuesta en el primer cuadrante y esta sería la respuesta en el tercer cuadrante. Y lo que hablamos es de la asimetría que hay entre el breakover positivo y el breakover negativo. Esa variación entre uno y otro anda en el orden de los más o menos 3 voltios. Eso es lo que fuimos comentando. Esta es la respuesta de potencia, los 150 milivatios, por ejemplo, que lo presenta a 65 grados centígrados, y a medida que aumenta la temperatura, la potencia disminuye hasta 0. Después, las tensiones de breakover, fíjense cómo varían en función de la temperatura. Fíjense el entorno. Supónganse que parto de estos valores, se incrementa la temperatura y se va variando también la tensión del breakover correspondiente. Bueno, y esto es con respecto a las dimensiones físicas, etcétera, etcétera. Pero eso me parece que hasta ahí es lo que habíamos visto en el último encuentro que pudimos realizar. ¿Dudas hasta acá con respecto a estos temas que ya lo habíamos visto? Ahora vamos a empezar con tema nuevo. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Está más o menos claro? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a ver si puedo ir a ver. Voy a dejar de compartir y voy a compartir a ver algún tema nuevo de acá. Que no es este. Quiero a ver dónde lo puedo tener eso. Especificaciones técnicas, acá está. Y ahí voy a entrar en el TRIAC. Y este va a ser el tema nuevo que vamos a arrancar y lo vamos a compartir al TRIAC para que lo vean. El TRIAC, acuérdense que era las siglas de triodo para corriente alterna. Quiere decir que para que yo trabaje
el triodo en corriente alterna, necesito tener 2 SCR en antiparalelo. Quiere decir que el SCR, que tenía la compuerta de cátodo más cerca del cátodo que del ánodo, pierde sentido hablar de ánodo, cátodo y compuerta para transformarse en una lectura de ánodo 1 y ánodo 2, o terminal principal 1, terminal principal 2, o main terminal 1 y main terminal 2 indistintamente. Y por supuesto el antiparalelo correspondiente, a ver si lo vemos acá, bueno, no lo tengo ahí, no lo tengo dispuesto como antiparalelo acá. A ver, acá está. El antiparalelo correspondiente del SCR. Acuérdense que el SCR tenía la compuerta de cátodo, y la compuerta de cátodo es común, tanto a la parte que se realiza entre A1 con respecto a A2, para que haya una conducción de A1 a A2 a través de este conjunto, o de A2 hacia A1 a través de este conjunto. Pero siempre la compuerta es común al bloque Q1 y Q2, y es común al bloque Q3, Q4 con las respectivas compuertas de cátodo. Esa sería la estructura básica del dispositivo. Entonces, no solamente puedo trabajarlo en continua con tensiones positiva y negativa, sino que lo puedo trabajar en alterna para hemiciclos positivos o negativos en el ánodo, y con respecto a la compuerta, lo puedo trabajar también con tensiones positivas o negativas, cosa que en el SCR no podía funcionar. Esa es como una diferencia a tener en cuenta. El símbolo correspondiente del TRIAC, ¿sí?, como 2 diodos en oposición con una compuerta común, y el sentido de circulación, por ejemplo, de ánodo 1 a ánodo 2, lo hace a través de un grupo PNP, lo hace a través de PNPN, acá. Entre A1 lo tiene a través de PNPN, y sale por A2. Y si el sentido es de A2 a A1, lo hace a través de NPNP, y sale por A1. Entonces, independiente de la polaridad que pueda tener A1 con respecto a A2, el dispositivo tiene conmutación a través de los transistores equivalentes en un sentido o en el otro sentido. Hasta acá no sé si se entiende o hay que aclararles algo. ¿Chicos? ¿Chicos? Profe, cuando uno instala en un PCB o en un circuito un TRIAC y están identificados como A1, A2, si uno Sí. invirtiera los terminales, ¿no debería pasar nada? ¿Seguiría funcionando tal cual? No, no. Esto en realidad yo siempre lo tengo con respecto a un terminal común. Y el terminal común, generalmente, bueno, acá yo lo tengo como invertido. Yo lo tengo generalmente en mi mente, siempre es A2 con respecto a A1, y la compuerta siempre es la compuerta con respecto al terminal A1. Entonces, si vos invertís, no te anda bien. No te anda. Siempre es la excitación con respecto al terminal común y la alimentación con respecto al terminal común. Si vos lo invertís, no te anda bien. Y físicamente uno, ¿cómo se da cuenta de cuál es el 1 y cuál es el 2? Es muy fácil, lo vemos acá, mira. A ver si puedo compartirte esto. Permíteme. A ver acá. Aquí hay un triángulo muy simple. Este es uno de Motorola, el 2N6071. ¿Ahí lo estás viendo? Sí, profe, lo veo. Acá está. Bueno,
Por ejemplo, tiene el terminal principal 1, que es el main terminal 1 y el main terminal 2. Acá lo tienes distribuido en este formato. La compuerta, el terminal 2 y el terminal 1. ¿Lo ves? Sí, sí lo veo. De esa manera te das cuenta cuál es cuál. Y siempre que vos hagas, a ver si lo vemos un poquito acá, siempre lo haces con respecto a un cuadrante en particular. A ver si lo puedo observar en otro lado. Permíteme, antes de ver absolutamente nada. A ver. Déjame ver. Siempre es, ¿ves? El terminal 2 con respecto al terminal 2 negativo. Acá tengo el terminal 2 con respecto al 1, y la corriente positiva con respecto al 1. El terminal 2 con respecto al 1, con respecto a la corriente de compuerta del terminal correspondiente. Y así para cada cuadrante. Quiere decir que el TRIAC puede trabajar en los 4 cuadrantes. Lo que ustedes van a tener representado en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante como función de transferencia es debido a la sensibilidad que tiene el TRIAC en esos cuadrantes. Pero en realidad, modificando los valores de tensión y de corriente en los distintos cuadrantes, uno puede tener conducción también para tensiones positivas, negativas de los terminales principales y tensiones positivas y negativas de las excitaciones de compuerta. Entonces, ustedes van a ver seguramente la función de transferencia, van a tener la función de transferencia y van a tener la representación en el primer cuadrante y en el tercero. En realidad se puede disparar en los 4 cuadrantes. Eso para que después lo vamos a visualizar con algún ejemplo en algún momento. No sé si logré expresar algo, chicos. ¿Se puede entender lo que estoy comentando? No ¿Hola? termino de entender por qué intercambiando esos dos pines, si este era uno de los dispositivos bidireccionales, Son bidireccionales, pero siempre vos fíjate, en la práctica es así. Y después van a ver ustedes que siempre se refiere a un terminal en común, tanto la alimentación del ánodo con respecto al terminal y la alimentación de la compuerta con respecto al terminal de referencia. Cuando vos lo inviertes o lo pones en cualquier orden, a veces el dispositivo no funciona. A veces no funciona. Después lo vamos a ver con respecto a los datos que te da el fabricante. Yo le quería mostrar realmente esto con respecto a los terminales. Y siempre el fabricante lo que hace es definirlo con respecto a un terminal en particular. Tanto la compuerta como el terminal principal. Siempre con respecto a uno. Para que actúe en el primer cuadrante. A ver si lo vemos acá. A ver, acá. Suponete que el terminal principal 2 sea positivo y la corriente de compuerta sea positiva. Entonces, a esta situación la vamos a llamar más. Este va a actuar en el primer cuadrante. Pero esta tensión de este terminal y esta tensión de la compuerta está referida al terminal 1. Está referida al terminal 1. perfecto. No sé si me Sí, sí. explico, chicos. Es una referencia en alterna que tengo. Entonces, siempre tengo que guardar relación, tanto el terminal principal como la compuerta, con respecto al terminal principal, al otro terminal principal. En este caso estoy poniendo el MT2 con respecto al MT1, y la corriente de compuerta con respecto al terminal principal 1. Tanto en valores positivos como negativos con respecto al otro terminal, y las tensiones de compuerta negativas o positivas con respecto al terminal 1. Y eso después lo vamos a procesar de alguna manera para que se pueda entender. Profe, ¿siempre se cumple, como en este caso, que el chasis del encapsulado está conectado a uno de los dos terminales?
Y en algunos sí, en otros no, depende cómo está. Si vos lo remitís a los transistores, generalmente tienen un electrodo, digamos, puesto en la carcasa. En algunos está aislado y en otros está conectado a la carcasa. Entonces tenés que ver la situación en particular de cada transistor o cada triac en este caso. Claro, que estaba pensando, digo, si es el común, es importante no cruzarlo porque vos podés tener No, pero varios eso, triacs en varios, escúchame, y vos puede ser muy imaginate que yo peligroso. tenga un circuito con triac, yo quiero hacer un control de potencia sobre un sistema trifásico donde la corriente que circula por fase sea muy elevada, y yo necesito sí o sí tener un disipador. Entonces, evidentemente, si yo tengo una tensión sobre el dispositivo, o bien aíslo el disipador con respecto a ese terminal, para que no se produzca un cortocircuito. Sí o sí lo tengo que aislar para poder disipar. No sé si te das cuenta, y lo mismo haríamos con un transistor. Claro, claro. Sí, sí. Lo tenés. Bueno, hay otros casos, por ejemplo, que tiene para colocar el disipador en un tornillo extra, para poderlo alojar. Y es independiente de los terminales, la parte de disipación de potencia. Entonces, depende de cada caso en particular. La mayoría tiene puesto uno de los terminales a la carcasa. A ver, ¿dónde vamos? Déjame ver por acá. Estamos en el triac. Lo vamos a compartir. Bien, entonces, la función de transferencia pertenece al primer cuadrante, y al tercer cuadrante. Y por otro lado, lo mismo que habíamos hablado con los SCR, donde el punto de disparo correspondiente sin control, si yo lo tenía excitado el circuito de control, la diferencia de potencial entre tensiones positivas se iba minimizando. Mientras más excitada está la compuerta, una pequeña variación ánodo-cátodo, por ejemplo, o terminal principal 1 o terminal principal 2, provoca el cambio de estado, de un estado de bloqueo a un estado de conducción. Y eso ocurre tanto en el primer cuadrante como en el tercer cuadrante. Tanto en el primer cuadrante como en el tercer cuadrante. Pero el triac se puede disparar también en el segundo cuadrante y también en el cuarto cuadrante. Estos de acá que ustedes están viendo en el primero y en el tercero es por una cuestión de sensibilidad. Después yo les voy a presentar un caso para que vean el ranking que tiene. En primer lugar van a tener el primer cuadrante, en segundo el tercer cuadrante, en tercer puesto va a estar el del segundo cuadrante, y por último el del cuarto cuadrante. Eso lo vamos a ver y vamos a intentar mostrárselo, digamos, con una actividad práctica muy simple para que lo puedan vivenciar. Acá lo que representamos en este caso, la alimentación con respecto a un terminal, en este caso con respecto al terminal A2, si el terminal 1 con respecto al 2 y la entrada con respecto al terminal 2, tiene este sentido de circulación. Y si hago al revés, yo digo que invierto la polaridad, pero siempre con respecto al terminal de referencia, la circulación es a la inversa, tanto en un caso como en el otro. En el primer caso, Q1 y Q2 están encendidos, y en el segundo caso, Q3 y Q4 están encendidos. Para las conducciones en un sentido o en el otro. Quiere decir que normalmente el concepto de ángulo de disparo y ángulo de conducción ahora se va a ver representado, digamos,
para las situaciones de las señales del hemiciclo positivo y del hemiciclo negativo. Es decir, que si yo retardo, por decir un número, 45 grados, yo voy a tener para el hemiciclo positivo el retardo a 45 grados y el retardo de 45 grados en el hemiciclo negativo. Y es decir que la conducción siempre va a ser de 135 grados en el hemiciclo positivo y de 135 grados en el hemiciclo negativo. Cosa que en el TRIAC, en el SCR, yo solamente tenía acción sobre el hemiciclo positivo. Podía comandar entre 0 y 180 grados de una onda senoidal. Y solamente en esa situación. En el TRIAC yo puedo controlar entre 0 y 180 grados en el hemiciclo positivo y entre 180 y 360 en el hemiciclo negativo. Entonces, cuando se dispara, lo que estamos haciendo es disparar simultáneamente en el hemiciclo positivo y en el hemiciclo negativo para tener un control de la potencia promedio que circula por una carga. ¿Se entiende lo que estamos planteando hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Quiere decir que el control que yo tengo, ¿se acuerdan con el SCR que yo tenía un divisor resistivo y teníamos un diodo puesto en la compuerta? ¿Y por qué poníamos ese diodo? Porque no podíamos poner una tensión negativa entre la compuerta y el cátodo, en el caso del SCR, pues se rompía, porque no puedo poner toda la tensión negativa entre la compuerta y el cátodo, porque se rompía. Ahora, como yo puedo aplicar tensiones positivas y negativas, yo lo que hago es rectificar en un sentido, y tener una polaridad determinada, o rectificar en el otro sentido para tener una polaridad inversa sobre la compuerta. Entonces, tener los puntos de bloqueo y por ende los puntos de ángulos de conducción, tanto para el hemiciclo positivo como para el hemiciclo negativo. Entonces, cuando está esto más arriba, tengo menos ángulo de disparo, más ángulo de conducción. Cuando esto lo voy poniendo para abajo, voy variando el ángulo de disparo, por ende el ángulo de conducción, y si lo pongo más abajo todavía, voy a tener más ángulo de disparo, menos ángulo de conducción todavía. Entonces, lo que yo estoy haciendo es variar la potencia promedio que circula por una carga. Y en este caso, el control de la potencia lo estamos haciendo sobre los hemiciclos positivos y negativos en forma simultánea. ¿Cuánto es el valor promedio acá? Por ejemplo, ¿cuál es la tensión promedio que circularía por una carga? En el caso de una rectificación de onda completa, 2e de cresta sobre pi. ¿Sí? O sea, a diferencia del control que tenía entre 0 y 180 grados. Ahora tengo un control prácticamente en el hemiciclo positivo y en el hemiciclo negativo. Cambia totalmente la cosa. Y un detalle a tener en cuenta es que cuando la señal de entrada pasa por valores por debajo de la tensión de mantenimiento, el dispositivo se abre. Entonces, hay una parte donde la tensión cae por debajo de la de mantenimiento y se abre, tanto en la parte positiva como en la negativa. ¿Se entiende eso, chicos? Entonces, lo que Claro, hay hacen, una parte que le recorta el dispositivo por sí, digamos. o sea, cuando la tensión de entrada es, por ejemplo, inferior a 1 voltio, el dispositivo se abre. Más 1 voltio o menos 1 voltio, el dispositivo se abre, porque cae por debajo del valor de la tensión de mantenimiento. ¿Se entiende?
Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, y esto es lo que hablábamos sobre los cuadrantes, que está siempre referido a uno en particular. Tanto los valores de terminales principales con respecto a uno, como las excitaciones correspondientes de la compuerta con respecto a ese terminal. En este caso está todo referido al terminal 1. O sea, las tensiones positivas del 2 con respecto al 1, las tensiones negativas del 2 con respecto al 1, la tensión de compuerta del 2 con respecto al 1, la tensión negativa del 2, de la compuerta negativa con respecto al 1. Y los cuadrantes se designan en función de cómo es la excitación de compuerta y el terminal principal. Si el terminal principal 2 es positivo y la excitación de compuerta es positiva, decimos que este es el primer cuadrante, que es más. Si la tensión de MT2 es positivo y la excitación de compuerta es negativo, es lo que está representado acá en el segundo cuadrante. En el tercero, los dos valores, tanto de ánodo negativo como de compuerta negativa, operan en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, con tensiones negativas de ánodo y tensiones de excitación de compuerta positivas. Entonces, en cualquiera de estos cuadrantes, yo puedo disparar el triac. El tema que tiene más sensibilidad en los disparos, ¿sí?, siempre y cuando opere en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Hasta ahí, ¿cómo lo ven? ¿Se entiende? Sí, ahí yo llego a entender por qué si lo damos vuelta, justo cae en el cuadrante menos sensible que había dicho usted. Totalmente. Después lo vamos a ejemplificar con un problema numérico para que ustedes lo vean, o sea, cuando hablamos de valores. Bueno, normalmente se representa el ángulo de conducción y el ángulo de disparo para una parte del ciclo de alterna de la señal correspondiente. Entonces, los alfas son los ángulos de disparo, 30 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados, 180 grados, para un hemiciclo o el otro hemiciclo. O un nivel de continua. Yo puedo dispararlo con un nivel de continua. Entonces, la corriente promedio, la corriente promedio correspondiente para una temperatura determinada y un ángulo de conducción determinado está dado por este gráfico. Entonces, ¿cómo varía la corriente promedio para un ángulo de conducción, y una determinada temperatura? Entonces, la temperatura de cápsula realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque puede variar la potencia de los dispositivos para un ángulo de conducción en particular. Lo mismo tiene la curva de representación para distintos ángulos de conducción, el ITRMS, quiere decir que es la corriente en estado ON, pero RMS. Como yo tengo acá hemiciclos de conducción, tanto positivos como negativos, yo tengo valores promedios, valores de RMS y valores pico. Entonces, el control que yo tengo es o bien un valor promedio o un valor RMS en la representación. Yo puedo representar los valores RMS de una función senoidal. Y por otro lado, cómo varía la potencia, por ejemplo, para los distintos ángulos de conducción. Entonces, por ejemplo, si circula una determinada corriente, por decir así, 2 amperes, para un ángulo de conducción, supóngase de 90 grados, la potencia sobre el dispositivo, la potencia de disipación, es cercana a los 4 vatios. Esa es la lectura que se hace sobre esta gráfica. Y si lo hago con respecto a la representación RMS, es exactamente lo mismo.
Si circulan, por ejemplo, 3 amperes RMS sobre una carga, y un ángulo de conducción, por ejemplo, de 90 grados, la potencia promedio que circula por esa carga tiene este determinado valor. Entonces, uno puede, a partir de un dato de diseño, ingresar en las gráficas del fabricante y encontrar la corriente que va a circular para un ángulo en particular. Entonces, el ángulo en particular usted lo define a través de una constante de tiempo de un circuito. Y esa constante de tiempo de un circuito seguramente va a actuar sobre un dispositivo de conmutación. Ese dispositivo de conmutación va a actuar sobre la compuerta y, por ende, sobre la potencia de un SCR o un TRIAC en particular. ¿Se entiende acá aproximadamente lo que estoy intentando comunicar, chicos? Profe, yo no entiendo esas curvas. Yo tengo una duda. Si uno, por ejemplo, existe el dispositivo para que conduzca permanentemente, ¿cómo sería ahí la potencia en ese caso? Hay un nivel de continua. Yo puedo excitar con un ángulo continuo, o sea, sin ángulo de conducción, con un nivel de continua, ¿no? Entonces, teniendo un ángulo de conducción, yo puedo controlar la potencia. Entonces, para un ángulo fuera del ángulo de conducción, o sea, un nivel de continua, yo puedo tener distintos valores de potencia y distintos valores de corriente. Entonces, hay una parte que está prevista que es un nivel de continua. Lo excito con 1,5 voltios, con 3 voltios, con 5 voltios, en continua. Si utilizo valores pulsantes a través de una constante de tiempo, yo voy a tener ángulos de conducción que lo puedo variar entre 0 y 180 grados para cada hemiciclo. No sé si se aclaró un poquito. Sí, profe, perfecto. Nunca lo había entendido de esa forma. O sea, DC es continuo. O sea, yo puedo dispararlo con un nivel de continua, pero siempre es conveniente para controlarlo prever con qué ángulo yo lo voy a disparar. Yo lo puedo disparar. O sea, cualquier dispositivo, si yo le aplico un pulso de continua, dispara. Pero si el ángulo correspondiente yo lo puedo delimitar a un ángulo de conducción perfectamente definido, este alfa que ustedes tienen acá es la conducción correspondiente y se supone que el disparo es 180 grados menos el ángulo de conducción correspondiente, tanto en la parte positiva como negativa. Otra de las cuestiones es cómo varía tanto las tensiones de disparo como las corrientes de disparo en función de la temperatura. Todas, tanto tensiones como corrientes, disminuyen. A medida que aumenta la temperatura, disminuyen los valores. Acá tengo el I sub G, I sub GT máximo, que es la corriente de compuerta de trigado máxima. ¿Sí? Quiere decir que estando en un valor 0, tiene este valor, este nivel. Pero si aumenta la temperatura, disminuye el nivel de disparo. Antes yo disparaba con este nivel. Ahora, con menos nivel, disparo el dispositivo. Aumento más la temperatura, con menos nivel, disparo el dispositivo. Y si aumento más todavía, con menos nivel, disparo. Y si lo enfrío, al contrario. Si enfrío el dispositivo, necesito más excitación externa para cambiar la situación de bloqueo a conducción. Y eso ocurre si el disparo es por corriente o si el disparo es por tensión. Entonces, lo mismo tienen las gráficas de tensión y de corriente. Siempre disparo con menos nivel de tensión si aumento la temperatura y disparo con más nivel de tensión si disminuyo la temperatura. Si estoy viéndolo desde el punto de vista de las corrientes, disparo con menos corriente a medida que toma temperatura la juntura o la cápsula, ¿sí? Y, por supuesto, si enfrío eso,
necesito más nivel de corriente para cambiar la situación de bloqueo a conducción. ¿Cómo lo ven hasta acá, chicos, eso? ¿Se puede entender? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, habíamos hablado de la caída de tensión en el dispositivo en función de la corriente. Entonces, la caída de tensión hace que mientras mayor es la corriente, mayor es la caída de tensión en el dispositivo. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, esto es la curva de obligación para distintas temperaturas, a 25 grados y a 110 grados. Pero todas tienen esta función. Todas tienen esta función. Mientras mayor es la corriente, mayor es la caída de tensión. Quiere decir que si yo quiero manejar, por ejemplo, 20 amperes, la caída será de 3 voltios y medio. Pero si yo quiero manejar, qué sé yo, medio ampere, la caída será en el orden de 1 voltio. Y lo mismo pasaba con los transistores, ¿se acuerdan cuando yo les comentaba la tensión colector-emisor en un transistor? Si ese transistor es un transistor de señal, la tensión colector-emisor en saturación, a lo mejor, si circulan 10 mA, y bueno, a lo mejor será de 0,1 o 0,2 voltios. Pero si circulan 10 amperes por un transistor de potencia, la tensión colector-emisor en saturación, y bueno, a lo mejor son 3 voltios. No sé si me explico. Lo mismo pasa acá con la caída de tensión en el dispositivo. Mientras mayor sea la corriente que lo atraviesa, mayor va a ser la caída de tensión en el dispositivo. ¿Está claro como concepto lo que hemos planteado? Sí, sí, tiene que ver con la potencia. Siempre, Veíamos siempre, antes. siempre. Pero la curva de relevamiento siempre tiene esta característica. En el eje de corriente, mientras mayor sea la corriente que circula, mayor es la caída de tensión en el dispositivo. ¿Cómo lo han visto? Hasta acá el tema. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, no es muy diferente a SCR. Hay muchos temas que se Lo van que, directamente. lo que pasa es que este tiene control, por ejemplo, sobre los dos hemiciclos. Sobre los dos hemiciclos, y eso es muy importante. Cuando vas a hacer un control con SCR, generalmente vas a notar el parpadeo de los 50 Hz, lo vas a notar. Al ser mayor, acordate vos que la frecuencia de conmutación, por ejemplo, al tener dos hemiciclos, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, yo voy a tener es como si tuviera un control doble y el parpadeo se va a reducir notablemente. Entonces, vos te vas a dar cuenta muy rápidamente si estoy controlando potencia con un SCR o con un TRIAC. Cuando yo controlo con un SCR, generalmente voy a ver alguna variación en el control de potencia. Cuando lo hacemos con un TRIAC y el dispositivo de conmutación es bilateral, el control de la potencia es más gradual, y ves variaciones mucho más observables de un estado al otro. En el SCR es como si tuviera como interrupciones. No sé si han podido hacer en algún momento una experiencia con distintos dispositivos como el SCR o el TRIAC en un control de potencia. Supónganse que quieran controlar la potencia de iluminación de una carga de lámparas determinada. Entonces, si lo hacen con TRIAC, seguramente la van a ver como una variación cuando ustedes varían el potenciómetro de la constante de tiempo del circuito, lo van a ver como variación continua de potencia.
En el otro lo van a ver un poco como con saltos. En algunos saltos lo van a ver. Más o menos se puede entender lo que estoy planteando, chicos. ¿Sí? Sí, profe. Le hago una consulta, justo usted da un ejemplo de lámparas y control de potencia. Sí. ¿Por qué hay algunas lámparas LED que son dimerizables y otras Las que no? lámparas LED no tienen control, salvo las dimerizables, ¿viste? Que vienen expresamente, pero el LED es como si tuviera un retardo en algún momento y después enciende y medio como loco. No se aconseja trabajar sobre el control de potencia sobre el LED, salvo que sea dimerizable, ¿viste? Si vos un no Sí, hay algunas que son dimerizable, dimerizables. si vos tenés uno dimerizable, podés variar un poquito mejor, pero si no es dimerizable, no tenés variaciones interesantes para poder observar. Realmente hace lo que quiere el LED. No es aconsejable variarlos. Por eso en los controles de potencia te dice si la lámpara es incandescente o las lámparas son incandescentes, el control de la potencia tiene que tener tal característica. Si es una lámpara de determinada característica, como una lámpara diferente a una incandescente, te da otros parámetros. O sea, evidentemente la reacción de potencia es diferente, según el tipo de lámpara que vos estés controlando. Y el LED es un problema. ¿Lo has intentado hacer? Sí, profe, he estado jugando mucho con eso. Se me han quemado unos cuantos. Y Bueno, estoy con. Y como manejo potencias de motores prenda-apague, generalmente estoy trabajando, uso mucho los que tienen el control de cruce por cero, para que sí, la conexión no sea brusca. Pero bueno, ese es un circuito que es previo y auxiliar al TRIAC, no es propio del TRIAC. está bien, está bien. Pero es así, no lo controla bien al LED, de distintas potencias, ¿no? Estamos hablando Claro, de distintas potencias, siempre en alterna, ¿eh? Siempre en alterna. lo que yo no entendía bien, cuál es la diferencia en el circuito propio de la lámpara, de la que es dimerizable y la que no, porque generalmente esas lámparas traen una fuentecita capacitiva. Entonces yo Sí. no entendía por qué las lamparitas que son dimerizables, en qué se diferenciaban internamente en la electrónica que me permitía yo conectarle un TRIAC tipo dimer y poderle variar la intensidad. Sí, pero ya viene precondicionada, digamos, para que pueda variar. Para que pueda variar. Y dentro de todo, más o menos, tampoco es una gran variación, ¿viste? Pero las lámparas tienen distintas características, sobre todo para controlar la potencia. O sea, si bien controlas la potencia, pero para vos tener certeza del control de la potencia, necesitas tener las especificaciones de las cargas perfectamente definidas. Y en el caso de la iluminación es totalmente diferente. Lo que pasa que la iluminación, por ejemplo, que tienen las lámparas incandescentes, tienen casi un 95% de potencia que es pérdida de calor. Y el 5% restante es una potencia útil que se transforma en potencia luminosa. Entonces, las lámparas incandescentes tienen un porcentaje, un rendimiento malísimo con respecto a la iluminación. Mejora un poco con las lámparas fluorescentes, por ejemplo. Las lámparas fluorescentes a lo mejor entre un 10 y un 15%, y las incandescentes andan en el orden de un 4%. Mejoran un poquito, por ejemplo, las lámparas de vapor de mercurio, ¿sí?, en alta presión, con respecto a la de vapor de sodio. Y el caso de los LED también tienen. Entonces, vos tenés que saber un poco las especificaciones que tienen los rendimientos de las lámparas,
las relaciones que hay entre la alimentación de alterna y la cantidad de iluminación que vos tenés en porcentaje, cuánto calienta el dispositivo, que pierde energía de esa manera. Hay un montón de parámetros que es difícil para controlar, porque vos no estás controlando toda la potencia. A vos lo que te interesa es controlar la potencia luminosa. Y en realidad estás controlando, lo que vos controlas es la potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica y la potencia luminosa tienen diferencias por el tipo de lámpara que vas a manejar. No sé si de esta manera se pudo aclarar un poquito. Perfecto, profe. Yo le cuento, yo con esto juego porque estoy haciendo diseños de carteles luminosos para comercios y he Bien. empezado a experimentar con diseños nuevos y sobre todo con una moda que está ahora, que son los diseños de carteles muy parecidos a los carteles que hay en Las Vegas Ajá. o en Estados Unidos en los años 50 y 60, que han vuelto mucho esas luces. Incluso hay una línea de lámparas LED que simulan la vieja lámpara incandescente. Está bien, está bien. Pero el control de la potencia eléctrica no es exactamente a la relación con respecto a la iluminación. Acordate vos que en el sistema internacional de medidas, la iluminación se mide en candelas. En candelas. Entonces, cuando vos representas la candela o la mini candela en función de la variación que vos le provocas, no responde de la misma manera. Y el ojo no la interpreta de la misma manera. No la interpreta. Si vos varías, por ejemplo, en un LED común, le varías la corriente, le haces pasar 20 mA y le haces pasar 30 mA y le haces 40 mA, la variación de intensidad luminosa expresada en candelas, por ejemplo, o milicandelas, el ojo no la percibe. Y vos estás variando eléctricamente algo. No sé si me explico. Sí, profe, lo entiendo, pero en los LED generalmente la intensidad no se varía tocando los parámetros eléctricos, sino más bien los tiempos de prendido y apagado jugando con un defecto de la vista, en el caso de los LED. Está bien. Lo que pasa es que el campo, a ver, el espectro de variación es un espectro que tiene una campana de Gauss. Entonces, la máxima variación espectral del ojo humano, la máxima variación es relativa al ojo. Es relativa al ojo. Es decir, lo que vos ves o yo veo puede ser diferente. Es diferente. Entonces, para la misma prueba, vos podés ver que para ese valor yo lo veo en el verde y vos lo estás viendo entre el verde y el amarillo. No sé si te das cuenta. Por eso las lecturas, por ejemplo, del espectro son relativas al ojo. Y tienden a tener un campo que es sensible al espectro. O sea, el ojo reacciona para distintas longitudes de onda. Entonces, la máxima sensibilidad espectral se da en el verde, 550 nanómetros. A medida que yo me desplazo, digamos, en longitudes de onda, y voy variando de 550 y voy subiéndola, por ejemplo, hasta 750, que es el rojo, yo veo, por ejemplo, la variación de intensidad, o sea, la cantidad de energía que yo tengo en esa longitud de onda es mucho menor que en el verde. Y si voy para el otro lado, y me voy para el otro lado, del verde hacia la izquierda en longitud de onda, voy a llegar, por ejemplo, al violeta, que son 400 nanómetros, y la variación de energía que se produce ahí es mucho menor que la que tendría en el verde. Y todo eso, sumado, depende del contraste. Porque no es lo mismo con luz de día que con luz de noche. El ojo reacciona diferente. El espectro que vos ves de día es como si se corriera hacia los azules de noche. Por eso la respuesta del ojo se llama fotópica para el espectro de día
y escotópica para la noche. Entonces, vos vas a tener como un corrimiento del ojo en la representación de la luz. Entonces, vos vas a ver los colores como virados más a los azules, en el caso cuando el contraste es nocturno, y más girado a los verdosos para los contrastes de día. Eso es a tener en cuenta. Y vos fíjate que en el caso de los LED pasa exactamente lo mismo. Cuando se habla de luz cálida o de luz fría, cuando vos hablas, por ejemplo, de luz cálida, quiere simular un ambiente que no es un escritorio, suponete, de una sala médica, que es un blanco girado a los azules. En el caso de la luz cálida, LED cálidos, tienden, por ejemplo, a medirse la sensibilidad en energía, en grados Kelvin. Y te dice, por ejemplo, que los cálidos andan a lo mejor entre los 3000 y 4000 grados Kelvin, o 5000. Y a medida que la luz es más fría, vira hacia los azules y tiende a lo mejor a los 8000 grados Kelvin, o a los 7000 grados Kelvin, o 6500 grados Kelvin. Entonces, guarda relación la energía y la representación del ojo. Entonces, el variar esos conceptos cuando uno hace un control es como a veces subjetivo también, para hacerlo bien, Seguramente, profe. Pasa que el tema de los carteles es mucho más Por torpe supuesto, en control que en una pantalla, por ejemplo, de una pantalla de un LCD o de un televisor. Seguramente se tienen en cuenta esos factores, o en las pantallas de computadora en las que se usan los videojuegos, que tienen una relación de calidad y nitidez mucho mayor que un totalmente. monitor común. Pero fíjate vos, hay una relación de aspecto con respecto al contraste también, y eso varía de acuerdo al tipo de representación que vos hagas, ¿viste? Depende qué tipo de tubo, por ejemplo, estás ensayando. O sea, hay un montón de cosas. Pero en los carteles, como hablas vos, si bien es más grueso, hay ojos que con la misma variación lo ven de manera diferente. O lo ven más amarillo, o lo ven más verdoso, o lo ven más azulado. Depende de la característica relativa al ojo. O sea, si vos te vas a hacer una prueba, suponete, auditiva, y te haces la prueba con la misma variación, yo pongo tal frecuencia, deberías tener tal registro, y lo hacemos con varias personas, la misma prueba, el resultado es que esa prueba es relativa a toda esa persona. Entonces, la misma acción produce reacciones diferentes de persona a persona. Con el campo visual pasa exactamente lo mismo. Vos haces la misma prueba y la representación del ojo humano difiere de persona a persona. Por eso te digo que a veces todo es muy relativo, ¿no? Seguro, profesor, seguro que es así, porque incluso los monitores tienen los controles finos para que cada persona lo ajuste a su gusto. A su ojo, a su representación, porque a lo mejor vos tenés el ojo con alguna aberración, más allá de que sabés que la representación es una campana, pero esa campana puede ser más angosta o menos angosta, o más desplazada, depende del ojo. Si vos tenés alguna aberración, que todos tenemos algo, es muy probable que eso sea como diferente. Eso me pasa cuando yo diseño los carteles. Yo uso el Corel, y cuando yo mando a imprimir tengo que pasarle los códigos de colores, y como yo lo veo en el monitor, no lo veo en la máquina. Incluso me lo dicen los mismos tipos de la imprenta, me dice, no lo vas a ver igual, y depende de tu monitor. Después cuando vos lo imprimes, la versión final, y es como vos lo veas. Totalmente, y te cambia. Y en los stock, por ejemplo, donde inciden los colores, pasa exactamente lo mismo. La misma producción
hace que haya variaciones en eso que vos predefiniste. Hay variaciones de Sí, registro. totalmente. Sin contar que además mucha gente recarga los plotters con tinta alternativa y ya también varía un poco el También color. varió, totalmente. Eso no es el ojo, eso es el chino. Totalmente. Bueno, hemos hecho un descentrado importante, te voy a decir, ¿eh? Hemos ido a un campo que ya es de la optoelectrónica. Sí, pido disculpas a los compañeros porque les he robado como unos 10 minutos en un tema que a mí me interesa mucho, pero que no es de la clase. Está bien. No, lo va a hacer en algún momento, pero está bien. Bueno, si se aclaró algo, bueno, hemos logrado algo interesante, a lo mejor para el resto también. La verdad, profe, sí, muy interesante el tema. Me Había alegro. bastantes cosas que no sabía que usted estuvo explicando. Está bien. Bueno, de todas formas, cada vez que uno necesita explayarse sobre algo en particular, lo aconsejable es investigar sobre personas que tienen experiencia o libros en particular que trabajan sobre esos temas para poderlos interpretar, ¿viste? Porque si no hay muchos conceptos que a veces uno cree que los tiene y en realidad están muy flojamente instalados en uno. Entonces, la forma de entender algo es estudiar el tema. ¿Y de dónde sacarlo? Bueno, de libros más especializados o temas más especializados para poder abordarlos. ¿Esto lo están viendo acá donde dice transistor unijuntura? ¿Chicos? Sí, No, ¿no? se ve de nuevo la carpeta. A ver, lo voy a intentar abrir acá. Ahora, a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Nosotros habíamos visto el unijuntura programable, que dijimos que era un tiristor, que tenía 4 capas y 3 junturas. Ahora vamos a hablar de un dispositivo que tiene la misma función de transferencia, pero no tiene nada que ver con el tiristor, ni con la familia de los tiristores. Son amigos casuales, porque tienen la misma función de transferencia. Ese transistor se llama transistor unijuntura. Como tiene una sola unión o una sola juntura, se llama monounión, que no es de la familia de los tiristores. Lo único que tienen en común con el PUT, por ejemplo, es justamente la función de transferencia, que es la misma función de transferencia. ¿Está claro cómo hicimos la introducción a este tema? Chicos, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, quiere decir que el transistor unijuntura no es un tiristor, tiene una oblea semiconductora, en este caso de material tipo N, en el cual se ha hecho una incrustación de un material tipo P con un contacto óhmico y un terminal metálico. El terminal metálico, el contacto óhmico al material tipo P, o sea, es una juntura semiconductora. En los extremos de la oblea semiconductora, vamos a colocar sendos contactos que se van a denominar base 2, el superior, y base 1, el inferior. Quiere decir que vamos a tener 3 terminales. El que es de unión entre la juntura PN propiamente dicha, es un emisor, la base 2, el superior, y la base 1, el inferior. La vamos a representar con una oblea semiconductora, que sería la base, la base y los terminales de base. Entonces, el superior va a ser la base 2, el inferior la base 1, y el emisor
siempre va a representarse como un terminal con la flecha con una pequeña pendiente, a diferencia de el JFET, ¿se acuerdan? Entonces, esto tiene una ligera pendiente hacia la base 1 para distinguirlo del FET. Este es un mono unión, una sola unión con dos contactos, base 2, base 1, y el emisor formando la única unión que tiene este transistor. ¿Se entiende conceptualmente lo que estamos presentando, chicos? Sí, profe. ¿Está claro? Quiere decir que este canal que yo tenía en el JFET, ahora tengo en realidad una resistencia entre la base 2 y la base 1, tengo una determinada resistencia como si fuera un canal, pero tengo una resistencia entre la base 2 y el emisor y entre el emisor y la base 1. Esas dos resistencias hacen que RB2, que está arriba, y RB1, que está abajo, la suma de RB2 y RB1 sea la resistencia que tengo entre interbase, entre la base 2 y la base 1, la suma de esas resistencias que son intrínsecas. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. ¿Puede Bien. ser que el emisor no esté perfectamente en el medio del No, no sustrato? está. A eso apunto. Te me has adelantado. Generalmente tú es excéntrico. Es decir, este punto que ustedes ven acá, el emisor, generalmente está un poquito más arriba con respecto a la base 2. Por lo tanto, la resistencia RB2, al ser más chica la distancia, es menor la resistencia. Y RB1, al tener un tramo más grande, es mayor la resistencia. La suma de la resistencia es constante. ¿Está bien lo que dije? Sí, sí, algo de Sí. eso había leído. Bueno, entonces, en este caso, vamos a ver, déjenlo ahora a que RB1, que es una resistencia variable, vamos a ver el por qué. Pero imagínenla primero que es una resistencia entre el emisor y la base 1. Ya le voy a explicar por qué se representa como variable. Entonces, si yo coloco una diferencia de potencial BBB, que es un potencial interbase entre base 2 y base 1, en el emisor, en forma intrínseca, se crea un potencial. ¿Cuánto vale ese potencial? BBB dividido la suma de las resistencias que intervienen por la RB1. Entonces, la relación que hay, ¿ves? RB1 sobre RBB. RBB es la suma de las resistencias de RB1 y RB2. Quiere decir que RB1 y RB2 es el divisor de corriente que tiene el dispositivo por RB1 me da la tensión en este punto. Entonces, esa relación que es intrínseca, a diferencia del programable, que es extrínseca, es propia del dispositivo. Por eso a eta, que es la relación que hay entre RB1 y RBB, es una relación intrínseca. Por eso se llama a eta relación intrínseca. Es propia del dispositivo. Entonces, eta es RB1 sobre RBB. RBB, generalmente en los transistores unijuntura, tiene un valor óhmico, es decir, que si yo pusiera un multímetro entre los terminales de base, mediría una resistencia que va entre los 5K y los 10K. En ese orden
tengo el valor resistivo RBB a 25 grados centígrados. ¿Se entiende conceptualmente lo que planteo, chicos? ¿Está claro? Sí. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Bueno. Por lo tanto, si yo tengo acá esta tensión que vale eta veces BBB, para que esto conduzca corriente, por acá, yo necesito tener el emisor, con respecto a esta tensión, 0,7 voltios por encima de esa tensión. Entonces, eta veces BBB más 0,7 sería la tensión que tengo que colocar en el emisor para que este dispositivo entre en conducción. ¿Está claro lo que dije? ¿Chicos? ¿Está claro? A ver. Sí, profe. Sí, sí, estás controlando el emisor, ¿no? Exactamente. Entonces, Es medio como al revés, por eso. entonces varía un poquito. esta tensión que ustedes ven acá, eta veces BB, es intrínseca, porque depende de eta. Eso es intrínseco. Entonces, ese valor es propio. RB1 sobre RBB. Quiere decir que si yo quisiera variar este punto, ¿qué debería suceder? Tendría que variar BBB. Por eso es que se usa el programable, porque para BBB constante yo varío el eta, pero en vez de ser intrínseco es extrínseco. Yo lo puedo variar con una relación resistiva. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí, ¿Se sí, dan cuenta la está diferencia? fuera del dispositivo Fuera del dispositivo, exactamente. Entonces, esto RB1 más RB2, RBB. Y la tensión sobre el cátodo con respecto al terminal S es esta relación. Bien. ¿Qué pasa con la tensión de disparo de este dispositivo? Va a disparar cuando el emisor, la tensión sobre el emisor, sea mayor que este valor en 0,7 voltios, que es la juntura de un transistor PN semiconductor-semiconductor. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Sí, sí. Bien. Es Thevenin más la caída de tensión del diodo. Exactamente. Pero eta es una relación intrínseca. Es un valor mayor que 0 y menor que 1. Es un valor como una relación entre una de las componentes de RBB con respecto a RBB. Esta relación es un número entre 0 y 1. Generalmente entre 0,02, 0,3 a 0,07, 0,8. En esa franja normalmente trabajan los valores intrínsecos de eta. Quiere decir, supónganse que sea, por decir un número, 0,7, y pongo una tensión de 20 voltios, ¿a qué tensión va a cambiar el dispositivo? Acá tengo 20 voltios, por 0,7 son 14, más 0,7, 14,7. Quiere decir que cuando en el emisor yo coloque 14,7 voltios, el dispositivo tiene que entrar en conducción. Mientras yo no ponga una tensión mayor que 0,7 en este punto que tengo de polarización, el dispositivo está cortado. ¿Se entiende? Yo tengo una consulta, profe. A ver. No termino de entender cuál sería como el circuito de salida. No lo hemos hecho todavía. No lo he puesto en Ah, ningún lado, no he hablado de la conducción, nada todavía. Es simplemente como para que vean que para que haya una circulación de corriente por este diodo y circule por la base 1, cuando entre en conducción va a haber una circulación de corriente que va a trabajar sobre RB1. Entonces, yo lo que voy a hacer es, como el ánodo
tiene huecos de conductividad. Esos huecos de conductividad van a aumentar la conductividad en la zona del material tipo N. En la zona del material tipo N. Por lo tanto, aumentar la conductividad significa que disminuye la resistividad. Quiere decir que RB1 va a disminuirse a medida que aumente la conductividad del dispositivo. Más corriente por el diodo con respecto al base 1, va a haber menos resistencia de RB1. Más corriente, menos resistencia. Más corriente, menos resistencia. Por eso RB1 lo ponemos como si fuera variable. Entonces, a la medida que aumenta la corriente porque entró en conducción, disminuye RB1. Eso es lo que ocurre en el transistor. Ahora, para que actúe como conmutador, tengo que hacer algo extra para contestarte tu pregunta. Bien, perfecto. Bien. Bueno, ¿hasta acá se entendió lo que estamos planteando? Sí, sí, ya terminé de entenderlo. Bueno, eso lo habíamos visto, esto lo habíamos visto, y ahora tenemos la curva. Quiere decir que si yo tengo por debajo de la conducción, quiere decir que el límite que tengo acá, este límite, en este eje, acá, este punto vale eta BS BBB. Por debajo de cualquier valor de conducción, la corriente tengo corriente inversa de saturación, o sea, tengo el diodo, corriente aumenta, y disminuye la tensión. Por eso esta zona es una zona de resistencia negativa, lo mismo que teníamos en la familia de los tiristores. Y a partir de un determinado valor de tensión de valle o corriente de valle, la corriente varía, como si estuviera casi en saturación. Entonces, evidentemente, la curva de funcionamiento es muy parecida a lo de la familia de los tiristores. Entonces tenemos por debajo de este valor, cuando el diodo está cortado por tensiones negativas o casi en el límite, tengo un valor, si le subo a esa entrada en 0,7 voltios, lo pongo en conducción, y en esa zona de conducción hay una zona de región de resistencia negativa, porque aumenta la corriente y disminuye la tensión. Y a partir de un valor de tensión de valle que corresponde a una corriente de valle, hay prácticamente una corriente en régimen de saturación. Entonces, esas tres son las componentes que tiene la función de transferencia de una unijuntura. ¿Cómo lo ven hasta acá, chicos? ¿Qué les parece? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, yo por lo menos, o sea, es la gráfica muy parecida a los otros, nada más que, bueno, volteada En un mono unión. El otro tiene la representación de tensiones acá y la corriente en el otro eje, pero es exactamente la misma. ¿Te das cuenta? Claro, Quiere sí, decir sí. que yo tengo bloqueo hasta acá, a partir de ahí, en este punto tengo conducción, disminuye, y la corriente tiende a subir a partir de la saturación. ¿Te das cuenta? Sí, 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 clarísimo. Clarísimo, bien. ¿De qué dependerá la tensión de pico? Vamos a esto, la tensión de pico. ¿Eta? ¿Depende de eta, la tensión de pico? Es intrínseco. ¿Sí? No lo puedo variar. No lo puedo variar. ¿La caída de tensión en el diodo la puedo variar? No, tampoco. Es física. Quiere decir que el único elemento para variar la tensión de pico es BBB. Es la fuente. Más valor de fuente, más tensión de pico. Menos valor de fuente, menos tensión de pico, que se corresponderá con una corriente de pico.
Quiere decir que todo esto que estamos viendo acá hará que este pico suba para arriba o baje en función de BBB. Esto que está puesto acá es para un BBB igual a constante, para un valor determinado. Quiere decir que si yo represento estas curvas, la tensión de emisor, la corriente de emisor, para distintos valores BBB, mientras mayor sea el valor de BBB, mayor va a ser la tensión de pico. ¿Lo ven ahí, chicos? Sí, sí. Menos tensión BBB, menos tensión de pico, menos BBB, menos tensión de pico, BBB menor todavía, menos tensión de pico. Y esta curva que ustedes ven acá es la que corresponde para IB igual a 0, es decir, un circuito abierto. IB2 igual a 0. Es decir, ¿qué pasaría si IB2 es igual a 0? Esto lo abro. Fíjate vos, esto es un diodo. Quiere decir que si yo pongo tensión entre el emisor y la base 1, un diodo. ¿Sí o no? Para Claro. IB2 igual a 0. Es una juntura, ¿o no es así? Quiere decir que lo que tengo acá es, si esto es corriente, esto es a medida que aumenta la corriente y la tensión en el diodo tiene este valor. Tiene este valor. A partir de 0,7, 0,8, 0,9 voltios, y para distintos valores de corriente. Entonces, si esto yo lo tuviera en una representación de un diodo, sería el arranque y el valor creciente de la corriente. Tendría 0,7, 0,8, 0,9, y de ahí el valor creciente de la corriente. Entonces, esto es para IB2 igual a 0, este es el crecimiento de la corriente y la caída de tensión en el dispositivo. Para IB2 igual a 0. ¿Se entiende el gráfico, chicos? Sí, profe. ¿Está claro? Bueno. Entonces, para contestarte no me acuerdo quién me hizo la pregunta. Sí, yo, profe. Lucas. Lucas, de funcionamiento. Aparte, como el RB1 y el RB2 son intrínsecos, están dentro de este transistor, yo necesito tener un resistor R2 que tenga muy bajo valor. ¿Para qué? Para que con una constante de tiempo en el circuito de entrada, este punto alcance la tensión de disparo. ¿A qué tensión de disparo va a ocurrir el disparo propiamente dicho? A eta veces BBB, ¿sí? Más 0,7. Cuando eso ocurre, este transistor entra en conducción y este capacitor se descarga. ¿Por dónde se descarga? Por RB1, que disminuye con respecto a la corriente, y la R2, que es la resistencia física. Entonces, la caída de tensión sobre R2 es la tensión del pulso entre el pico y el valle que se produce. Cuando la tensión sobre el capacitor disminuye por debajo de la tensión de valle, este dispositivo, ¿qué hace? Se abre. Al abrirse, empieza a cargarse de nuevo. Cuando alcanza la tensión del disparo, circula corriente a través de RB1 y R2 y se crea nuevamente un pulso. Y esa secuencia de carga del capacitor y descarga del capacitor, generación del pulso correspondiente, crea un circuito que se llama oscilador de relajación, como vimos que era necesario para actuar sobre la compuerta o bien de un SCR, o bien de un SCS, o bien sobre la compuerta de un TRIAC. ¿Para qué? Para controlar potencia. Porque si esto yo lo hago variable, estos pulsos se van a formar variables en el tiempo. Entonces, si yo entro en la señal de alterna desplazado en el tiempo, entro desfasado y controlo el ángulo de disparo y por ende el ángulo de conducción.
¿Más o menos se ve eso, chicos? Sí, sí, yo lo veo perfectamente. ¿Se te Es aclaró más, ahora? sí, sí, sí. Y queda más evidente que el valor pico, o sea, eta BBB más 0,7, siempre va a ser menor que BBB. Claro, claro, porque el ETA te lo da el fabricante. Te lo da el fabricante el ETA. Te dice qué valor tiene ese en particular. Y depende fundamentalmente de BBB, el valor del pico. Quiere decir que el único elemento de programación que yo tengo es BBB. En cambio, en el programable, yo puedo variar la relación de resistencias externas, manteniendo BBB constante. ¿Se dan cuenta la diferencia, chicos? Sí, sí, podés variar BBB o ETA, digamos. El ETA, pero el ETA no es intrínseco, sino extrínseco. Quiere decir que lo que estamos diciendo es que dentro de las tensiones del emisor, yo voy a lograr un valor en el cual va a cambiar, que es el pico, y un valor por debajo de BBB, se abre el dispositivo, porque es el valor mínimo que puede tener el dispositivo sin que, a ver, el mínimo valor de tensión que puede tener el dispositivo para salir de la conducción. Quiere decir que supongamos que esto tiene condiciones iniciales nulas, saldrá de cero. Se cargará y oscilará el circuito entre el pico y el valle. Cuando alcanza el valle nuevamente llega al pico, cuando llega al pico se descarga y va al valle, y eso lo hace en forma periódica. La transición entre el pico y el valle genera un pulso, y la frecuencia de repetición de los pulsos se da en este periodo. El inverso de este periodo es la frecuencia de repetición de los pulsos. Y estos pulsos son los que van a disparar por tensión o por corriente la compuerta de un SCR o de un TRIAC, ¿sí?, para controlar la potencia promedio que circula por una carga. ¿Cómo lo ven? Hasta acá, chicos. ¿Se ve? Bien, profe. ¿Está más o menos claro? Bueno. Quiere decir que para que esto, para que esta constante de tiempo que tengo en la parte externa, a ver dónde está, el circuito, espérate un poquito. Acá está. Habíamos puesto un circuito que tenía una constante de tiempo. Acá. Quiere decir que la determinación de la resistencia del circuito externo tiene que ser tal, no puedo poner cualquier valor, porque la resistencia del producto R por C tiene que ser tal de que en conducción, la resistencia tiene que permitir que el transistor entre en conducción. Y en bloqueo, el valor de R tiene que ser tal que el transistor entre en bloqueo. Si pongo cualquiera, puede suceder que quede solamente en un estado. Entonces, para que quede simultáneamente en estado de conducción y en estado de bloqueo, se determina el valor de R1. R1 tiene que ser menor que la diferencia de BBB y el pico con respecto a la corriente de pico. Y tiene que ser mayor que la diferencia de BBB con la tensión de valle dividido la corriente de valle. De esa manera se calcula tanto el pico como el valle. Entonces, R1 debe ser menor que esta relación. Al ser la corriente de pico muy pequeñita, la R1 debe ser menor que un valor grande. Y la R1
va a ser mayor, la corriente de valle siempre es mayor que la corriente de pico, ¿sí? Por lo tanto, este va a ser un valor mucho más chico. Por lo tanto, el R1 tiene que ser mayor que esta resistencia, que sería el R mínimo, y menor que esta relación, que es la R máxima. ¿Se puede entender lo que estoy intentando comunicar, chicos? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? A ver. Yo sí, lo entiendo bien. Es para que no quede enganchado en ninguno de los dos estados, ni quede Exactamente. abierto una vez que se abra, ni cerrado una vez que se cierre. Para garantizar el apagado de la unijuntura en un punto localizado en el valle, R1 debe ser lo suficientemente grande, de tal forma de que IE pueda reducirse por debajo del valor especificado de IB. Entonces, ese es el motivo por el cual se debe elegir el componente. Entonces, vamos a intentar hacer un ejemplo de un oscilador de relajación con transistores unijuntura, pero monounión, como el que estamos abordando ahora. Entonces, ¿qué valores arroja? Fíjense, en primer lugar, tiene el valor de eta 0,5, la tensión de valle 1 voltio, la corriente de valle 10 miliamperes, la corriente de pico 20 microamperes, y la tensión de pico 14 voltios. Quiere decir que cuando este capacitor se cargue a 14 voltios, este elemento se dispara. Bien. ¿Qué valor debería tomar R1? ¿Qué valor debería tomar R1? Como BBB es 30 voltios, el pico es 14, la corriente de pico 20 microamperes, la resistencia debe ser menor que 800K. Y para el otro lado debe ser, como tengo la corriente de valle 10 miliamperes y la caída de tensión 1 voltio, debe ser mayor que 2,9K. Quiere decir que uno puede elegir entre 2,9K y 800K para fijar el valor de R1. ¿Me pude hacer entender? Chicos, ¿está claro? ¿Sí? Sí. Entonces, este es un oscilador de relajación, por ejemplo, que ya está confeccionado. Pero fíjense, la RBB, que es la resistencia interbase, es intrínseca. Yo mido con el instrumento y me dice que 5K. El ETA es 0,6. La tensión de valle 1 voltio, la corriente de valle 10 miliamperes, la corriente pico 10 microamperes. Y RB1 dice que vale 100 ohmios durante la fase de descarga. Es decir, la RB1, que es intrínseca, si ustedes se acuerdan que RB1 disminuye cuando entra en el capacitor que está acá, se descarga en el periodo de conducción y esto disminuye, en este caso disminuye a 100 ohmios. Después vamos a ver qué valor va a tomar. ¿Se entiende lo que está? Entonces, tenemos que determinar RB1 y RB2. Si yo tengo RB1 y RB2, puedo tener el ETA. Y con eso tengo la tensión de pico y me dice el fabricante que RB1 disminuye en el periodo de descarga a 100 ohm del valor que tenía originalmente. Bueno, acá tengo valores. Fíjense, acá tengo 100 ohmios R2 y 100 ohmios RB1. Por lo tanto, cuando alcance el pico, el capacitor, se va a descargar por RB1, 100 ohm, y R2, 100 ohm. ¿Sí? Entonces la tensión
sobre R2 va a ser esa corriente por esta resistencia R2. ¿Hasta ahí se va entendiendo lo que estoy planteando? Sí, Sí, sí. profe. Sí, A mí sí. me surge una duda, profe. A ver. ¿No tendríamos que, o no sé si se hará solo en el dispositivo, algún tipo de control de la corriente que circula por las bases? ¿O con esta resistencia interna simplemente No, limita bien? lo podés hacer, podés relevar la curva, pero no es necesario. Yo te explico por qué. Bueno, entonces tenemos que primero, a ver, determinar, dice determinar RB1, RB2, que como estos son intrínsecos, para IE igual a 0. Es decir, es como si yo sacara el transistor y mido RBB, y de ahí determino RB1 y RB2. Acuérdense, RB2 hacia arriba, RB1 hacia abajo. Vamos a encontrar eso. Después vamos a encontrar el valor de pico. Eso como A y B. C, determinar R1, que es la resistencia que tiene valores entre un mínimo y un máximo. Después determinamos la frecuencia de oscilación y, bueno, graficamos de alguna manera las tensiones R2 y las tensiones sobre el capacitor. Entonces, eta es RB1 sobre RB1 más RB2. El eta es 0,6. RBB yo sé cuánto vale. Vale 5K. Quiere decir que RB1 ¿cuánto va a valer? 5K por 6 es 3K. Quiere decir que RB2 va a valer 2K. ¿Se entiende eso? Sí, profe, Sí, se sí. entiende bien. Eso es en el equivalente, digamos. O sea, Totalmente. cuando no está en conducción, ¿no? Entonces me dijo en el circuito que el eta es 0,5. El eta es, bueno, a ver por qué en este caso Es la otra bueno, filmina, 0,6. profe. Bueno, listo. Es la filmina 13, es la del enunciado. A ver. La 13, espérate, acá 0,6, perfecto. Entonces 0,6 es RB1 sobre RBB. RBB es la interbase, es la medible externamente. 5K. Quiere decir que RB1 es 0,6 por 5K, o sea, 3K. Y RB2 es la diferencia para que la suma sea RBB. Ya está el primer punto. ¿Está claro, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Es con el emisor desconectado todo eso. Bien. Ahora el punto B es encontrar la tensión de pico. ¿Y la tensión de pico cuánto vale? ¿Cuánto vale la tensión de pico? Si tengo acá, tengo 12 voltios, el ETA es 0,6, más 0,7 que es la caída de tensión. O sea, lo puedo saber de ahí. 12 por 0,6, 7,2, ¿no es cierto? Más 0,7, 7,9 aproximadamente. Bueno, vamos a ver qué valor. Bueno, aproximadamente 8 voltios. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Fíjense, acá tenemos la juntura, los 0,7 voltios, la tensión de pico, el diodo. Acá tenemos el RB1. Fíjense que mientras esté cortado el dispositivo, RB1 ¿cuánto vale? 3K. 3K. R2 100 ohm. Pero cuando conduce, cambia de estado, este capacitor que está en esta entrada se descarga por acá y RB1 pasa de 3K a 100 ohm, porque aumentó la conductividad del canal a través de la corriente por el diodo. Ese es el concepto. Entonces, el otro punto es determinar R1 entre un mínimo y el máximo. Como yo tengo que la alimentación es 12 voltios, 1 voltio es la caída de tensión del dispositivo y 10 mA la corriente de base, tiene que ser mayor que ese valor, 1,1K, y menor que 400K.
¿Qué valor tiene en el circuito? Entre 1,1 y 400K me fijo. 50K, ¿está bien? ¿Entra dentro de los límites de diseño? ¿Sí? Sí, sí. Anda bárbaro. Anda bárbaro. Bien. Entonces, la constante de tiempo de descarga es R1 por C por el logaritmo de B menos la tensión de valle y B menos la tensión de pico. Eso me da 5,05 milisegundos. Ese es el tiempo de carga. El tiempo de carga. Tarda 5,05 milisegundos. Y el tiempo de descarga, ¿cuál será el tiempo de descarga? RB1 más R2 por C por el logaritmo de B sub P sobre B sub valle. Quiere decir que se descarga directamente a través de RB1 más R2 por C por el logaritmo de B sub P sobre B de valle. Quiere decir que la constante de tiempo de descarga es 41,6 microsegundos. Se carga en milisegundos y se descarga en microsegundos. ¿Lo ven a eso? Para que se generen pulsos entre el pico y el valle de una determinada amplitud. ¿Cómo se ve Profe, acá? ¿se considera instantáneo el cambio de RB1 de 3K a 100K? Sí, ¿Es muy sí, rápido, sí, digamos? rápido, porque automáticamente cuando esto entra en conducción circula corriente. ¿Qué corriente circula? La corriente de hueco al canal M. Por lo tanto, aumentó la conductividad instantáneamente. Instantáneamente. ¿Te das cuenta ahí? Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. Claro, lo Entonces, pensaba por el tiempo, ¿viste? Por si se consideraba o no. bien. Quiere decir que el período va a ser T sub 1 más T sub 2, que es lo que habíamos resuelto recién. Y la frecuencia de oscilación me da el inverso de ese período. Quiere decir que la frecuencia de los pulsos que van a disparar la compuerta anda en el orden de los 196. Y si yo lo hago de acuerdo a otra expresión que difiere un poquito, porque eta es RB1 sobre RBB, y lo tomo en cuenta de esta manera, en lugar de 196G me da 218. 218. Quiere decir que lo que yo tengo es, a los 8 voltios prácticamente cambia de estado. Al voltio tengo la tensión de valle. Quiere decir que esto se descarga, el periodo de carga es 5,05 milisegundos. Y el intervalo entre el pico y el valle es de 41,6 microsegundos. ¿Está bien? Entonces, la tensión, por ejemplo, durante la fase de carga, la tensión de salida del pulso, 0,235. Y en el periodo de descarga, aparecen 3,65 voltios. Quiere decir que aparece un pulso que tiene 0,235, la base del pulso, y tiene una amplitud de 3,65 pulsos. ¿En dónde ocurre eso? A 5,05 milisegundos, y dura 41,6 microsegundos ese pulso. La constante de tiempo de descarga es el RB1 más R2 por C. Y de esta manera yo tengo la representación de las amplitudes de los pulsos en la unidad de tiempo. Entonces, yo puedo diseñar el circuito que quiera para generar estos pulsos que tienen un determinado periodo y por ende una determinada frecuencia de repetición de los pulsos. Y de esta manera ustedes han trabajado con un dispositivo que han conmutado la compuerta de un SCR o de un TRIAC, ¿sí? Y lo he hecho con una determinada amplitud y una determinada frecuencia de repetición.
¿Para qué? Para si esto se entra en el tiempo o se reduce en el tiempo, eso va a depender de la constante de tiempo del circuito externo. Entonces, han hecho un oscilador de relajación con una unijuntura. ¿Qué unijuntura han utilizado? El monounión. Lo han hecho con un diodo Shockley. Lo han hecho con un transistor unijuntura programable. Entonces, ustedes pueden, con otros dispositivos también, generar la conmutación de la compuerta de cualquier dispositivo que vaya a controlar potencia. Entonces, hasta ahora hemos visto 3 con el cual pueden hacer dispositivos de conmutación, pero existen otros, como son el SUS y el SBS, y tranquilamente, bueno, lo vamos a ver en el próximo encuentro, pero con otros dispositivos también lo vamos a implementar para disparar las compuertas de estos dispositivos, que van a controlar potencia sobre una carga. ¿Cómo lo han visto hasta acá el tema, chicos? ¿Les parece agradable, desagradable, interesante? Bien, profe, a mí no me surgió la duda ahora, ¿cómo se calculaba? Ah, 0,235, está bien, no, estaba viendo mal el número. No, Porque no, decía 2 bolas en el eje. este es un error. Por eso lo Bien, bien. remarqué acá, Este es un No lo error había del escuchado. libro tipográfico. Está ¿Se bien, está bien. entiende? Entonces está bien como lo había pensado, porque me puse a calcularlo y me Te da acá daba 0,235 te da. Está bien, está bien. Quiere Entonces decir, no es 2 voltios. arranca en No, 235 milivoltios y llega a los 3,65 voltios. sí, Bueno. es la tensión en esa rama, que tenés Totalmente. los 5K y Y- los 100 ohm de reducción. Totalmente. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto dura, digamos, hasta que aparece el pulso, que es el periodo acá está bloqueado el dispositivo, y aparece el pulso entre el pico y el valle con una duración de 41,6 microsegundos. Entonces, y si yo lo veo con respecto a este límite desde cero, yo voy a tener 5,0916 milisegundos. Está observable. ¿Qué les ha parecido el encuentro del día de hoy? ¿Se ha podido...? Bien, bien. ¿Sí? Me acabo de ahorrar una confusión con la gráfica, no lo había escuchado. ¿Lo entendiste o...? Sí, está perfecto. Está Yo estaba claro, ¿no es buscándole la cierto? vuelta, no sabía cómo hacer para que me dé 2 voltios. No De entendía. todas Sí, yo formas, también. de todas formas, siempre es importante observar los parámetros que tiene el dispositivo en general, que ya lo vamos a ir observando también. Y nos queda por ver, bueno, 4 elementos que son el SUS, que es una llave unilateral de silicio, el SBS, que es una llave bilateral de silicio. Después le había hablado del SCR activado por luz, que es el LASCR. Y por último, el Quadrax, que era una integración entre en un diag y un triac. Entonces, y con eso, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a darle un formato para que ustedes ya puedan manejar estos elementos en aplicaciones de conmutación y el control de potencia asociado. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Ok, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, hay que repasar nomás. hay que repasar o estudiar o ponerse un poquito como para ver el funcionamiento. En la parte práctica, estos dispositivos no lo han visto todavía. Creo que habían empezado JFET, si no me equivoco. Sí, Algunos. empezamos JFET. Sí, o sea, están atrás, o sea que desde el punto de vista del marco teórico, a ustedes les va a permitir ver los elementos que le dan en la actividad práctica con algún lujo de detalle, que eso es importante. Y bueno, tratar de canalizar
la parte práctica, siempre entendiendo el marco teórico de funcionamiento. Yo le he puesto algunas especificaciones como para que la tengan y la tienen disponible, así que pueden consultar y si les aparece alguna duda me lo preguntan oportunamente y la esclareceremos en algún momentito. Chicos, si no hay nada en contrario, nos encontramos el próximo jueves, a la misma hora, con la misma identificación personal. Y bueno, tienen toda la información disponible de grabación, las diapositivas correspondientes, los materiales de consulta, la referencia bibliográfica. Así que tienen todos los elementos a disposición para poder entender perfectamente lo que estamos desarrollando. Nos vemos la semana que viene y agradecido, chicos, por la presencia de ustedes. Muy amable. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias a usted, Bueno, profe. profe. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Vamos, Cierro, profe. Sí. ¿Hola?